Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y, por supuesto, en Solo Negocios MX. Más tarde, en diversas redes y aplicativos de streaming, ya sea programa completo o por segmentos. Y el día de hoy lo abocamos a la economía, con el propósito de comentar el acontecer. Y vamos a empezar con tema de finanzas públicas. Las autoridades gubernamentales federales emiten diferentes boletines durante los últimos días, exponiendo diferentes hitos concretos sobre su actividad. Luego platicaremos de algunos temas en materia de precios, de política monetaria, y luego platicaremos algunos temas en vínculo a la macroeconomía, indicadores. Para cerrar con los comentarios del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, quienes emitieron su conferencia de prensa el pasado martes, y pues con toda esta información podemos llegar a verificar lo señalado por dicha organización. Y bueno, pues entonces empezamos con la temática vinculada a las finanzas públicas. El gobierno federal, por el lado del Servicio de Administración Tributaria, expone que a través de la oficina virtual 5,403 personas mexicanas residentes en el extranjero que viven en más de 40 países se han inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, y esto a partir de una firma de convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con los compromisos con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, que se firmó en mayo del 2024, y entonces de esa fecha al mes de agosto se logran estos avances. Del 1 de enero de este año al 1 de agosto de este año se han obtenido 2,643 registros de mexicanos en el extranjero, y principalmente en Estados Unidos 2,545. El número de inscripciones refleja el impacto positivo de las acciones coordinadas entre el SAT y este organismo de institutos de mexicanos y mexicanas en el extranjero, que están orientados a la inclusión fiscal y simplificación de trámites. Y bueno, se presupone que uno de los temas es la facilidad de registrarse al RFC. Esta facilidad era supra sencilla en 2019, supra sencilla, y luego la dificultaron terriblemente, y entonces ahora hay que celebrar que la volvieron a facilitar. Congratulations. En fin. Número 2, comunicado 36 de la Secretaría de Hacienda y Créditos Públicos. Fitch sube calificación Pemex de B+ a doble con perspectiva estable. El viernes pasado, esta calificadora reestructura la perspectiva, o sea, no la calificación, sino hacia dónde apuntarla la calificación, como emisor de largo plazo en moneda local extranjera, de deuda, por supuesto. En resultado, el apoyo decidido por el Gobierno de México, que le da con una mejora importante en 2 escalones a la potencial. Ojo, o sea, la Secretaría de Hacienda está diciendo que resultó una importante mejora de 2 escalones. O sea, no mejoraron la calificación de deuda, mejoraron la perspectiva, y eso es importante señalarlo, pero va bien, ¿no? Esto refleja que hay confianza en el compromiso de Pemex sobre los criterios de las entidades relacionadas con el gobierno sobre el tema de tratamiento de sus manejos financieros. Hacienda, a través de la colocación de notas estructuradas precapitalizadas por $12,000 millones el pasado 28 de julio, forma parte de la estrategia de capitalización y financiamiento 2025-2030 para fortalecer a la paraestatal. La Secretaría de Hacienda reitera que seguirá apoyando la estrategia financiera de Pemex como complemento a las acciones de la empresa pública para llevar a cabo una mejora en su situación operativa y en su gestión administrativa. Ok, se ha platicado, estos PCAPs o notas estructuradas precapitalizadas, ¿es deuda o no es deuda? Sí, sí es deuda, pero pausada al tiempo,
que se implementará en estados financieros hasta precisamente que termine su plazo. Si Pemex no cumple. Entonces, si Pemex cumple, no habrá conflicto. Si Pemex no cumple, en el 2030, curiosamente, cuando se acaba este sexenio, se convertirán en deuda del gobierno. Esa es la esencia. Pero el manejo era la única alternativa. Esa es la verdad. Y ante esa verdad, pues básicamente, bueno, pues un paso importante en ese sentido. Y entonces el reconocimiento de la calificadora es, vemos bien las cosas, podríamos elevar tu calificación en el tiempo. Recordando que está terriblemente mal la calificación de Pemex. Entonces, pues bueno, en asegúnes, ¿no? Recaudación tributaria 7.2% en crecimiento de enero a julio. El SAT informa que se alcanza un monto de 3.278.000 millones de pesos en recaudación de enero a julio de este año, con un crecimiento de 7.2% real, que significa que ya está descontada inflación respecto al año previo. Esto implica un incremento nominal de 334.900 millones de pesos, consolidando la recaudación superada con respecto a la ley de ingresos de la Federación programada en 2025 en 102.7%. Esto es, se tenía programado pues un tanto como 150.000 millones de pesos de recaudación nominal en incremento y pues se lograron 334.000. Vamos ahora con peculiaridades. En materia de impuestos a la renta fue 1.820.409 millones de pesos por concepto de ISR, con 183.000 millones más de lo que fue el año pasado, 7% más. Recursos por IVA, 911.000 millones de pesos, es decir, 100.000 millones de pesos más que el año anterior, con 8.3% más. Recaudación de IEPS, 379.000 millones de pesos, con 12.000 millones más que un año atrás. Con el Plan Maestro de Fiscalización se logra esta recaudación como columna vertebral del gasto público. O sea, ¿qué quiere decir? Está fiscalizando deudas que se tenían antes. Entonces, felicidades, qué bueno que se tengan los hitos y se recuperen los recursos. El problema es, uno, a ver, nadie puede decir que esto está en consonancia con el crecimiento de la economía del país. O sea, recordemos que el crecimiento del país, vamos a pensar en la perspectiva de gasto, se da por el consumo, que es más o menos el 65% del PIB. Y el IVA, por ejemplo, que crece en 8.3%, pues implicaría que el consumo creció en 8.3%, pero el consumo no está creciendo ni 1%. ¿Eso qué quiere decir? ¿De dónde salieron los 7 puntos extraordinarios? De recaudación adeudada. O sea, por alguna razón el SAT no cobró bien en los años anteriores o se los cobró bien a los más grandes contribuyentes y ahorita está yendo con los medianos y los pequeños y por lo tanto pues lo está recaudando lo deudado, pero entonces el futuro no es halagüeño. O sea, si piensan que esto va a continuar en el tiempo, pues o no hacen su trabajo o lo están exhaustando, generando exhaustividad en ese mercado de contribuyentes y se va a acabar. Ahora, por otro lado, tenemos el 54% de agentes informales. Ciertamente del 46 correspondiente, que sí fiscalizan, puede haber muchos que lo hagan mal y ahí es donde están logrando esta recaudación. Pero el otro 54 sigue informal, declarado así por las encuestas mensuales de INEGI. Entonces, o lo están tocando en algo o nada más están con el 46%. Pero mientras no se haga normativamente algo claro y luego en eficacia de acción gubernamental contra el 54%, pues estos números no van a ser sostenibles y entonces los problemas de deuda van a ser importantes, ¿no? Ese es uno de los temas relevantes que se deben de contemplar para precisamente generar un juicio de valor, pues en mi punto de vista más asertivo a los números correspondientes, ¿no? ¿Qué más? Otro de los puntos es, además, se están haciendo compromisos, pues bastante importantes, que, por ejemplo, esto de Pemex, pues sí, ahorita no va a ser deuda, pero ¿qué va a pasar si Pemex fracasa? Y el problema es que es altamente problema, o sea, probabilísticamente es muy probable que Pemex fracase. ¿Por qué? Porque no ha hecho sus acciones correspondientes para ser mucho más productivo integralmente hablando.
claro que hace bien ciertas cosas, pero hace terriblemente mal otras como la refinación. Y si encima le seguimos metiendo a refinación como Dos Bocas, pues el futuro no es halagüeño para la paraestatal integralmente hablando, ¿no? O sea, el futuro se torna de simple y sencillamente más y más endeudamiento sin un sentido sensato, pues para que se resuelva en el fondo la problemática fiscal. Uno podría pensar, bueno, pues échenle doble aguacate porque están simple y sencillamente logrando más y más recaudación, es cierto, pero la pregunta es qué tan sostenible es en el tiempo, de nuevo, a partir del criterio de mi comentario sobre el hito de que esta recaudación se logra sobre el 46% de agentes económicos, no hay cambios normativos para fiscalizar al otro 54% y mucho más importante, pues si esta mayor recaudación es por fiscalizar a los que no han estado al día del 46%, eventualmente van a estar al día. Y entonces el tema sería, pues, ¿qué va a pasar cuando ya no estén siendo fiscalizados? Y ya no haya nadie más a quien fiscalizar con estas tasas de crecimiento tan raquíticas que tenemos. Porque podríamos pensar que lo que está pasando este año en México es excepcional, de crecer casi cero o cerca de uno en una de esas, pero el punto en concreto es que realmente estamos llegando a una posición en la que nuestro crecimiento estable a través de los años no es más de 2%. Incluso todo el sexenio pasado fue muy inferior. Entonces el asunto pues se pone delicado al caso concreto. Y otra nota más ya para irnos antes del corte, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esta no es de macroeconomía per se como los temas de finanzas públicas, sino es la tarea gubernamental sobre el sector financiero y al caso concreto con el asunto de los bancos, que no he profundizado en el tema de organismos terroristas, pero esto es importante. La Comisión Nacional Bancaria de Valores publica que el índice de capitalización de la banca múltiple al cierre de junio de 2025 está en 20%, su coeficiente de capital básico en 17.91 y el coeficiente de capital fundamental en 16.58. ¿Qué significa eso? Bueno, este tipo de análisis, un análisis mensual que hace la CNBV a las instituciones financieras, a los bancos y demás, en este caso sí es exclusivamente de los bancos, pero se hacen a todas las instituciones financieras, con el propósito de saber que no va a haber un problema, por ejemplo, de descapitalización, de corrida financiera y de que de repente haya una megacrisis como la de 2008-2009 en Estados Unidos y luego que nos pegó al resto del mundo por el sistema financiero. O sea, es tener muy claro que el sistema financiero está estable. Y entonces, con alertas tempranas, con estos índices de capitalización, se busca pues promover un análisis de cumplimiento con los requisitos legales y de capacidad de suficiencia económica. Entonces, la tasa de 20 del ICAP, la tasa de 17.91 del coeficiente de capital básico, la tasa de 16.58 del coeficiente de capital fundamental, son estables conforme a los riesgos sistémicos que están requeridos por ley y con respecto a el estándar internacional de Basilea III que se creó a partir de precisamente la recesión del 2008-2009. Entonces, ¿qué quiere decir lo que acabo de decir? En esencia, el sistema financiero está estable y está sano. Hace falta analizar lo demás, que cabe mencionar a las 13 instituciones financieras señaladas, no sancionadas por el gobierno de Estados Unidos, les voy a dar otra prórroga. Y si Banco demandó el lunes y el jueves quitó la demanda. Es una locura lo que está pasando con eso y vale la pena meterle mucho análisis. Vamos a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno.
No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues bueno, hasta ahí la temática de finanzas públicas. Ahora nos vamos a política monetaria. En la semana se dio a conocer la posición se llama el Banco de México en minutas. O sea, las minutas del Banco de México, ¿no? Es la que se dieron a conocer. Y luego se dio a conocer las minutas de la Reserva Federal. Y hoy en la mañana, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, hizo un anuncio, bueno, hizo su conferencia en Jacksonville, es una ciudad en Kansas, en donde pues es como una reunión anual. Estamos regresando al aire en 1300. Y en esa reunión anual, pues básicamente es muy esperada, se hacen muchas conferencias de política monetaria, y ante el entorno, uno, de la complejidad económica en Estados Unidos ante la problemática de los aranceles, y dos, pues un cierto grado de morbo, si así se permite el concepto, sobre la posición política de pues el gobierno de Trump y la política monetaria de la Reserva Federal. Y tres, pues el contexto global con respecto a la situación de precios, tasas y aranceles, pues obviamente es fundamental estar atento de este asunto, ¿no? Entonces, vámonos con las minutas del Banco de México. ¿Qué nos dice primero el Banco de México? El pasado 7 de agosto se reunieron y tomaron la decisión de bajar en 25 puntos base la tasa, no haciéndolo los 50 puntos base que venían haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué se discutió y por qué se llegó a esa discusión? El entorno económico externo mostró un crecimiento global ligeramente mayor al segundo trimestre de 2025, aunque señales de desaceleración con algunas economías avanzadas y emergentes y una tonía continua en el sector manufacturero. El crecimiento de la economía de Estados Unidos repuntó en el segundo trimestre, impulsando por las exportaciones netas, aunque el consumo y el mercado laboral mostraron una desaceleración. A nivel global, la inflación registró movimientos mixtos, con un aumento en algunas economías avanzadas y la inflación subyacente mostrando resistencia a disminuir. La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés sin cambios, aunque con una decisión dividida. Y dividida no es así como que mitad y mitad. Dos personas pidieron mover la tasa y no la movieron. De 12, ¿eh? Y se espera que retome el ciclo de recortes en algún momento dado en el año. En México, la actividad económica creció más de lo esperado en el segundo trimestre, con una expansión del PIB trimestral de 0.7, impulsado por un sector industrial y una reactivación de las actividades terciarias. A pesar del repunte, la Junta considera que la economía tiene un bajo dinamismo y prevalecen condiciones de holgura, con la brecha de producto en terreno negativo, o sea, el espacio de una desaceleración marcada. Respecto a la inflación general disminuyó 4.49 en junio a 4.15 en julio. La subyacente bajó y a un ritmo más lento. Los miembros de la Junta señalan que los choques de la oferta afectan a los precios en alimentos y los riesgos para la trayectoria de inflación se mantienen con sesgo al alza, menos pronunciado que en los años anteriores, que estaba el ciclo inflacionario terrible, ¿no? Los pronósticos indican que la inflación general convergerá a la meta del tercer trimestre de 2026, o sea que se logrará el 3% hacia octubre de 2026. La reciente apreciación del peso ayuda a contener las presiones inflacionarias. La Junta de Gobierno decidió por unanimidad mantener sin cambios la tasa de interés. No es cierto, no fue por unanimidad. Esto es un error del resumen. Es por mayoría y la bajaron en 25 puntos base. Y se considera que, si bien ha disminuido la inflación, las expectativas a medio y largo plazo todavía están ancladas con ligeros sesgos, sobre todo los de largo plazo, y la persistencia de la inflación subyacente y riesgos futuros, como asociados en la incertidumbre de política monetaria comercial de Estados Unidos, aconsejan cautela. La decisión busca consolidar la tendencia desinflacionaria y asegurar una convergencia de la inflación hacia el 3%, como es la meta formal del Banco de México.
la Junta de Gobierno entonces toma esa determinación. Ahora, vamos a comentar lo planteado por la Reserva Federal. En las minutas de la Reserva Federal, la Reserva decidió no mover su tasa y entonces vamos a ver qué discutieron. Los participantes de la reunión continuaron revisando la estrategia política monetaria, herramientas y prácticas de comunicación, observando un progreso importante en la revisión de la Declaración de Objetivos a Largo Plazo. La Fed, aparte de toda la discusión de política monetaria, está trabajando en una reestructura metodológica de comunicación, así como la conferencia de prensa de Powell y las conferencias que recurrentemente, como la doy de Jackson Hole y los demás miembros de la Fed, así como los instrumentos de, por ejemplo, las tablas de vela y luego las tablas de datos y de proyecciones y demás, promoviendo más transparencia y herramientas para la toma de decisiones, quieren reestructurar la forma de comunicación. O sea, ha habido una evolución, lo comenté hace unos programas sobre Banco de México, lo ha hecho la Fed en el tiempo y ahora pues en su momento lo estaría haciendo otra vez la Fed, ¿no? Independientemente de lo que pase con Trump, se supone, ¿no? Pero bueno, entonces traen esas dos discusiones en la temática. Ahora bien, a pesar de la incertidumbre política comercial, las expectativas del mercado sobre el crecimiento PIB y la inflación se mantuvieron estables. En la revisión de la situación económica, el personal de la Reserva Federal indicó que el PIB real creció a un ritmo moderado en el primer semestre. La inflación de los precios al consumidor se mantuvieron algo elevada. Ojo con el ritmo moderado. O sea, sí es cierto, pero no es cierto. Porque el primer trimestre hubo un dato negativo y el segundo trimestre un dato positivo que tuvo que ver con las precompras excesivas de inventarios en importaciones y luego las no compras de importaciones ya en el segundo trimestre. Pero bueno, en promedio, pues bueno. La inflación, o sea, lo digo como en un sentido de chiste porque pues así es, o sea, un trimestre pésimo, un trimestre muy bueno, hacen en promedio uno bueno, pero no significa que las cosas estén bien moderadas, ¿no? Pero así es el resultado matemático. La inflación de los precios al consumidor se mantuvieron elevados, la desinflación pareció estancarse, o sea, sí ha venido bajando la inflación, pero de repente ya no tanto. Con los aranceles hay presiones en los precios. El mercado laboral está sólido, con una tasa de desempleo baja, sin embargo, el crecimiento del PIB real en el segundo trimestre fue débil, a pesar de una contribución positiva de las exportaciones netas. O sea, digo, estuvo bueno, pero fue débil en la integralidad por inversión privada, por consumo y pues lo que aportó fue las exportaciones porque hubo una descompresión enorme de las importaciones nulificadas prácticamente. A nivel internacional se observó una desaceleración del crecimiento económico con los bancos centrales adaptando sus políticas monetarias. El personal de la Fed también analizó la situación financiera, los rendimientos del Tesoro, de los bonos del Tesoro, el camino esperado para las tasas de fondos federales que se mantienen sin cambios, aunque empieza a haber otra vez inversión de la curva, que es tasas de largo plazo, tasas de corto plazo se voltean y que eso hace suspicacia de recesión. La valoración de activos, especialmente en el mercado de valores, se consideran elevadas. ¿Sí? Las bolsas integralmente en todo el plazo de tiempo tienen buenos resultados que se pudieran concebir sobrevaloradas, ¿no? Las vulnerabilidades del sistema financiero en general se calificaron como notables con presiones en valoración de activos y una moderada vulnerabilidad en la deuda de empresas no financieras y de los hogares. O sea, el estadounidense está endeudado, la empresa estadounidense está endeudada y con tasas altas generan conflicto, que ha sido el pretexto con el cual atacan políticamente a Powell de manera directa, lo cual es absurdo. Uno, la Fed se compone de 12 miembros, son rotativos y además las condiciones que están promoviendo la política fiscal estadounidense dan para tener la previsión correspondiente en materia financiera. Pero también es cierto que las altas tasas, que no son altísimas, pero son altas, generan costo a los hogares y que encima están sobreendeudados. No están endeudados por altas tasas, están endeudados porque les gusta al estadounidense endeudarse. Entonces, es un tema de múltiples aristas, ¿no? Se destacó que los fondos de mercado monetario siguen siendo vulnerables a las corridas, o sea, que haya una estampida de gente que mueva sus recursos financieros. El personal de la Fed, o sea, los miembros de la Fed, proyectan que el crecimiento del PIB real será similar a la proyección de junio con riesgos a la baja. O sea, se aleja la posibilidad de una recesión. La inflación puede aumentar por los aranceles, pero luego disminuir hacia el 2% a 2027.
O sea, ellos ya no, como Banco de México que tiene que, no, pues a finales del próximo año alcanzamos la meta, que cada año lo mueven un año, ¿verdad? Ahora la FED ya dijo, no, pues en 2 años alcanzamos la meta. En Estados Unidos la meta es 2%, en México es 3%. Entonces, pues es tema, ¿no? Los riesgos para la inflación se juzgan sesgados al alza. O sea, los aranceles presionan. Los participantes notan que la inflación se mantiene por encima de la meta y que los efectos de los aranceles pueden ser más persistentes que lo previsto, sobre todo porque se han postergado en el tiempo, ¿no? Y entonces, ante ello, pues se da hoy la conferencia de Jackson Hole, ¿no? Y esta conferencia, como les digo, altamente esperada, especulada por esta temática política que está en Estados Unidos de pues, moda y que es terrible, pero pues así es, habla de lo siguiente. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, presentó su visión sobre la actual política monetaria de Estados Unidos. Powell es un hombre que jurídicamente y que éticamente es extraordinariamente respetuoso de las formas. A niveles probados extremos, en donde en las conferencias de prensa le están friegue el alma de que hable de la política de Trump y se niega rotundamente. Dame un segundo, Arturo. Entonces, Powell lo que dice básicamente, el objetivo de la Fed es reducir la inflación. Sí, tenemos el objetivo dual, que es mantener máximo empleo, pero está bien el empleo. El mercado laboral está fuerte y está más alto el crecimiento de lo esperado. O sea, se pensaba que con toda esta volatilidad generada con las políticas públicas estadounidenses se provocaron una recesión y no ha pasado. Entonces, por lo tanto, la economía está bien, hay que ocuparnos de la inflación. Y el compromiso es lograr ese 2%. Incluso si hay que sostener un endurecimiento de política monetaria. Señala entonces que la inflación sí ha disminuido, pero sigue a niveles inaceptables, que el progreso de la reducción es prometedor, pero incompleto, y ante ello el compromiso es lograr la meta. El presidente de la Fed plantea que no es la única fuerza que influye en la inflación el tema arancelario. Otros factores no monetarios también hay papeles que juegan. Enfatiza que la Fed no dudará en seguir incrementando lo que tenga que hacer con respecto al tema, pero también habló de la posibilidad de que baje en septiembre. Describió el mercado laboral como fuerte, pero en proceso de reequilibrio y puede vulnerarse un poco. A pesar del endurecimiento monetario, el crecimiento económico del mercado laboral son sólidos, más de lo que se preveía. Sin embargo, la inflación es el principal problema y las tasas de interés se mantendrán elevadas por algún tiempo en una óptica amplia, aunque sí se considera que puede haber una disminución en la reunión de septiembre. Destacó que aunque la política monetaria es restrictiva, tiene un impacto significativo sobre la economía y obviamente tiene que estar atento a ello. Entonces, así las cosas, me llaman a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga Solo Negocios. Nuestro trabajo consistió en un análisis geoespacial para identificar los niveles de inclusión financiera a nivel municipal en todo el país. Creo que la experiencia es muy grande, sobre todo porque podemos llevar a cabo el equilibrio en la rigurosidad del método científico en una investigación, como también generar nuevas ideas para que esto beneficie a la sociedad. El participar en este tipo de premios me ha acercado un poquito más a la comunidad de investigación, también saber las necesidades también por el ámbito empresarial y también el gubernamental, es decir, que la investigación tenga también resultados que ayuden a estos sectores para poder tomar decisiones. Continuamos en Solo Negocios Radio antes de volver al aire. Entonces, bueno, pues en mi opinión, ambas posiciones claras. México reconoce que el tema inflacionario no cede y que eventualmente pues, reconoce los sesgos al alza de los riesgos, pero ha apostado en las decisiones no por unanimidad, sino por mayoría de, pues básicamente
subir la tasa, ¿no? Perdón, bajar la tasa. Estamos volviendo al aire. Y Estados Unidos, pues, en lo general dice, pues esto va a ser algo que va a durar, ¿no? Pero sí hay posibilidades de bajar la tasa si empieza a haber sobre todo notorias presiones que generen vulnerabilidades laborales por las presuntas altas tasas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vámonos con otros indicadores y nos vamos a la parte macroeconómica y pues vámonos con subsectores. En materia de subsectores, está la encuesta mensual de la industria manufacturera para el mes de junio con un alza anual de 2.3%. En materia de producción, mensual 1.6%, un repunte importante, en donde ya veíamos, o sea, no es tan consonante con indicador IMEF, o sea, el alza yo la podría juzgar así, es positiva y es bueno que ocurra, pero tiene más que ver con un momento de recuperación que en indicador IMEF todavía es por debajo de umbral que un posición de desarrollo. En enero se empezaron a poner las presiones del tema arancelario. En febrero se plantaron bases. En marzo se generaron amenazas y en abril se impusieron. Y luego se quitaron y se pusieron y se pusieron. Y entonces, tasa efectiva existe. Sí hay algún cierto nivel de arancel que se puede manipular entre las empresas, sus compras, sus ventas, hay empresas exentadas, se cumplen tratados, etc. Por lo tanto, todas las contenciones de órdenes de compra que pudieron ocurrir entre enero y mayo, o marzo, o abril más bien, pues para mayo se tuvieron que ir liberando porque hay la necesidad de producir. O sea, sigue habiendo consumo, quizá no creciendo de manera exuberante, pero hay consumo en Estados Unidos. Y entonces la manufactura mexicana, pues tuvo el beneficio, ¿no? Y aquí un resultado para el mes de junio positivo. En materia personal, al contrario, bajó. Horas trabajadas bajó. Y remuneraciones subió entre las alzas salariales y dos, la disminución de personal, pues el promedio de percepciones sube, ¿no? Per cápita. Entonces, bueno, pero la noticia buena es la producción. Hay una recuperación, mayo y junio, en mi opinión, estrechamente vinculado por la depresión ocurrida en órdenes de compra del inicio del año, ¿no? Ahora bien, industria minero-metalúrgica. Hablamos de la minería y recurrentemente la señalo como que está muerta, porque está muerta, pero se había empezado a recuperar entre, pues más o menos enero y abril, más o menos. No, sí, más o menos. Y se volvió a caer. En junio, la minero-metalúrgica mensual cayó 3.9%. Anualizado está 1.2% mejor que el año pasado. Porque el año pasado sí estaba muerto, ahorita está medio zombie, pero pues ahí anda, ¿no? Y pues a los efectos, hubo una recuperación notoria en enero, febrero, más o menos en marzo. En abril le fue súper bien, en mayo se desaceleró y ahorita se vuelve a caer. Azufre, oro, fluorita, plomo, pellets de fierro y cobre son de los que más crecen anualmente, pero para Chihuahua, pues estamos en la lona. Es impresionante. Oro, caída 11% anual. Chihuahua, plata, 3% para abajo. Plomo, Chihuahua, 0.4% para abajo. Zinc, Chihuahua, 2.1% para abajo. Estamos en la lona. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las dolencias concretas? Creo que tiene un vendaval de normas que se le han impuesto. Otras no han entrado en vigor necesariamente, pero sumamente delicadas y conflictivas. Y eventualmente algo se tiene que decir al respecto. Industria manufacturera y maquiladora de exportación. Hablamos de que manufactura nacional se mejoró en 2%, ¿no? Bueno, la maquila cae 0.8% en personal, cae 2%, en mensual y cae 2% en anual. Eso ya lo sabíamos que iba a pasar. También en manufactura nacional cayó el empleo. Horas trabajadas cae 0.6 mensual, cae anual 2.2. Remuneraciones reales cae 0.3 mensual, sube 5% anual, alzas en salarios base y seguramente una elevación de la producción. Vamos con más datos.
en materia de producción, espérenme, es que esto es personal, horas trabajadas, ingresos. Hay un crecimiento muy magro en los ingresos totales, como de 10,000 millones de pesos, contra los 670,246 millones de pesos. Pues, digo, no es así como que la solución a los problemas, pero un 1.5% de crecimiento. Hablaría de producción y obviamente por tipo de cambio que se aprecia, pues no necesariamente le da positivo, ¿no? Y en ambos, en mercado nacional y en extranjero. Y en materia de pues, operaciones, sigue estando fortísimo la operación de autoparteras, o sea, transporte de autopartes, alimentaria, plástico Yule, equipo de cómputo y otras industrias manufactureras. Son las más fuertes, ahí persisten. Entonces, junio no fue malo en manufactura, pero a la memoria de indicador IMEF y de IAC manufacturero solo reflejó una recuperación del momento bajo por debajo de umbral en que se encuentra. Otro sector, sector servicios, ingresos totales caen mensual 1.2% en el mes de junio, suben 2% anual. Personal cae mensual, sube anual. Gastos sube mensual, sube anual. Inflación al productor. Remuneraciones del personal suben mensual, sube anual. ¿Cómo hay recuperación tendencial personal? Hay mejoras en las remuneraciones. Promedio. Ingresos caen mensuales y eso que hay un factor que voy a hablar hacia el final del programa muy importante que es Producto Interno Bruto. Y aún así hay ese escenario de detrimento de ingresos. Como sea, la recuperación tendencial por la perspectiva de ingresos persiste positiva. O sea, la tendencia sigue positiva. Y nos vamos ahora a comercios. Indicadores de empresas comerciales mayoristas, mes de junio, caen sus ingresos 2.3% mensual, caen anual 9.3%, cae mensual personal, pero sube anualizado, caen remuneraciones mensuales, medias reales y suben anualizadas. Las mayoristas, como las tiendas donde se pelea la gente por pasteles, andan en la calle de la amargura. Van a comprar más pasteles y peleense si quieren o lo que quieran, pero algo tienen que hacer porque si no se los van a cerrar esas empresas. Claro, va a abrir oportunidad para negocio. Algo está pasando en esas empresas que tienen más de 24 meses con una perspectiva de ingresos nulificante. Nulificante. O sea, tengo aquí la métrica. Su pico en materia de ingresos ocurrió más o menos en septiembre de 2023. Y de ahí a la fecha están de capa caída mes a mes, ya traspasando umbral de 100 puntos sobre la base de índices a finales de 2023 y plenamente negativo todo 2024 y 2025. Terrible lo que está pasando en mayoristas. Minoristas caen 0.4% mensual, pero suben 2.3% anual. Cae mensual su empleo, sube anual y suben sus remuneraciones tanto mensuales como anuales en función de pues la perspectiva positiva de ingresos. Las minoristas, al contrario, sus ingresos no son buenísimos, pero está aplanada la curva del lado del umbral positivo. O sea, dentro del escenario de mediocridad, ahí la llevan, donde uno compra el mandado, ¿no? O las tienditas de la esquina o cosas así. Entonces, pues nuestra economía está ahora sí que con superalfileres. Dependemos de servicios y de consumo, o sea, de comercio al menudeo, y están bien endebles, bien endebles. Y el caso en Chihuahua, para irnos por estados, en comercio mayorista, estas tiendas donde la gente se pelea por pasteles, caen 7% sus ingresos. O sea, está terrible lo que les está pasando. En las minoristas sube 3%, ahí sí. Vamos a comprar mandado y bien, ¿no? Y digo, bien relativamente, porque 3% no es algo espectacular, pero pues bueno, como está la economía, está bien. Bueno, otra más, IGAE, y ya para apuntalar a PIB, que lo veremos al segundo corte. Indicador global de la actividad económica para el mes de junio
105.8 unidades, subiría 0.2% en el mes, sube 0.9% anualizado. Enero, 0.3, febrero, 0.9, marzo, menos 0.2. En global, casi fue nulo el crecimiento del primer trimestre de PIB. Segundo trimestre, abril, 0.5, retomamos el rumbo. 0.1 en mayo, nos desaceleramos. 0.2 en junio, nos recuperamos. La presunción es que el PIB va a resultar positivo y muy por encima de lo que pasó en el primer trimestre. ¿Es para echar palomas al vuelo? Sí, por una sola razón. No estamos muertos, seguimos vivos. No porque tengamos buenos resultados. No son datos para apuntalar la recaudación fiscal. O sea, el ISR recuperado con la exuberancia notada por el SAT y echado para arriba, no es porque nos esté yendo bien y estemos pagando con doble aguacate las cosas. Es porque están sobrefiscalizando a las empresas con deudas pasadas. Porque también sabemos que no tocan a los pobrecitos informales, entonces pues es a los mismos de siempre. La economía crece a una tasa probablemente de 1%, ahorita veremos en PIB, en el mejor de los casos. Y veremos cómo se apuntala el resto del año. Sí y solo sí en función a que no nos han puesto los aranceles de adevera, a que no ha habido deportaciones masivas, y a que el tema de FTOs, pues nomás al parecer no saben cómo implementarlo. Porque siguen dando prórrogas a los 3 bancos, y si bien ya hay empresas mexicanas que le están suspendiendo cuentas bancarias, son bien poquitas todavía. Entonces, de tanto amenaza, los manotazos han estado leves. Y eso ha permitido que la economía por servicios y comercio medio, y eso saque al día. La manufactura un poco de recuperación. Creo que esas son las razones. Minero metalúrgica, electricidad, construcción, comercio mayorista están nulos. Entonces es manufactura poquito, comercio menudista poquito, servicios poquito. Los que aportamos para sacar la casta de un crecimiento económico de 1% que es supramediocre dentro de los últimos 40 años de mediocridad en el crecimiento. Voy a corte. Regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable. Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Regresamos al aire en 1300 AM y me faltó el YOAE antes de los demás. El YOAE es una proyección de INEGI para el IGAE del mes siguiente que todavía no tiene calculado. Entonces quedamos en que pues ahí crecimos 0.1. El YOAE de julio sería de 0.1 negativo. Ahí va dando. Ahora sí, vámonos a el cierre del programa. El programa lo vamos a cerrar con inflación para primer quincena de agosto, en concatenación con lo señalado por el Banco de México en sus minutas, que obviamente no sabían cómo iba a cerrar agosto, eso es obvio. Y luego PIB de México, firme segundo trimestre, y luego los comentarios del IMEF. Vámonos. ¿Qué dice la inflación? Índice Nacional de Precios del Consumidor, primer quincena de agosto,
se va negativo 0.02 quincenal, 3.49 anualizada. La parte subyacente sube 0.09 quincenal, con mercancías en 0.09 y en servicios 0.10. Los dos suprabajos como debería de ser. Es la primera vez que los veo a los dos en conjunto a esos niveles en 5 años y medio. Bueno, en 5 años. A ver, abril 2025, 21, 22, 23, 24, 25. En 4 años, más o menos, 4 años y medio. La parte no subyacente descendió 0.41, con frutas y verduras negativo 1.19 y energéticos al alza 0.04, prácticamente nada. Esta es la inflación, cuarto lugar más baja de los últimos 10 años, porque es un mes desinflacionado, que 2017 pues no por el gasolinazo, 2020 pues no por la pandemia, 2022 no porque estábamos en ciclo inflacionario igual que el 23. Logramos estabilizar las cosas al parecer en esta quincena y ya lleva 3, así que va ahí más o menos, pero los riesgos inflacionarios están en la mesa. Y ya lo platicamos, los riesgos arancelarios, los riesgos de deportaciones, la problemática de inflación en Estados Unidos que pueda traspasarse a México, ¿no? ¿Qué se inflacionó más en la quincena? Pero dato anualizado. El dato anualizado lo traemos en 3.49, pero de la subyacente 4.21. Mercancías en 3.97, alimentos en 5.15. O sea, están altos los alimentos en supermercado. Todavía no, o sea, no está en lo más alto del universo, que estuvo 8.75 en 2023, pero sí están altos. Mercancías no alimentarias 2.98, finalmente bajan después de todo un año de presiones. Servicios 4.43 anualizados, vivienda 3.46, educación 5.34 y otros servicios 5.25. Entonces, en el contexto, otros servicios siguen presionados y educación, pues es un mes en donde las colegiaturas y esas cosas espantosas. No subyacente 1.10 con los agropecuarios 0.44, teniendo una sesión fortísima en frutas y verduras. Como no ha habido huracanes, no ha habido destrucción de cosechas y encima con las lluvias que se han tenido, que no han sido propiamente de huracanes, sino de temporales, o sea, no han llegado huracanes, pues han un poco aliviado el tema de la sequía. Sigue habiendo sequía, pero no al nivel gravísimo. Y entonces, pues frutas y verduras bien. Pecuario sube en 8.87. Gusano barrenador y el gato volador y, no sé, la fiebre aviar y los huevos, quién sabe qué. Traen tema todavía el sector agropecuario en la parte pecuaria, ¿no? Energéticos 1.65 al alza. Bueno, el global de la parte energéticos y tarifas de gobierno. Energéticos por sí mismo, 0.45 al alza, prácticamente bajo el movimiento. Digo, anualizado, está bajísimo. Y tarifas de gobierno anualizado 3.75, pues no está mal, ¿no? Ahí aguantan. Entonces, productos más inflacionados. Bueno, la inflación subyacente es probablemente la más baja en los últimos 10 años, sí, y la no subyacente pues, es la cuarta más baja de los últimos 10 años. Tendencias inflacionarias, la inflación por sí misma venía bajando, se estanca, pero está bien. La subyacente se picó y se estancó ahí abajo, pero está bien abajo. Y la no subyacente sigue con su perspectiva de bajar poquito a poquito, lentito. Todavía falta que le empujemos un poquito al respecto. Productos más inflacionados, clásico que las loncherías, fondas, torterías y taquerías. Vivienda propia, universidad, detergentes, crema para la piel y papel higiénico. Los menos inflacionados, jitomate, pollo, transporte aéreo, se acabaron las vacaciones, huevo, cine, plátanos, automóviles y crema dental. Con lo de la pasta esa de una marca que se fue al hoyo y pues ahí hubo como que algún escenario de movimiento de los precios, ¿no? Ciudades más inflacionadas, Tapachula, Matamoros, León, Torreón y Tepatitlán, y las menos inflacionadas, Villahermosa, Fresnillo, Pachuca, Monclova y Tehuantepec. Hasta ahí inflación. Producto Interno Bruto, dato firme de movilidad para precios nominales, para precios reales al segundo trimestre de 2025,
abril, mayo, junio. 0.6 al alza, 1.2 anualizado. ¿Qué significa? La economía se recupera. Pero en el entorno, creer que esto es altamente positivo es altamente negligente. Vamos a ver por qué. El PIB se recuperó trimestral fuerte contra un primer trimestre muy débil. 2. La recuperación se da en 3 meses con múltiples pistolas apuntando a nuestras cabezas, llamadas amenazas comerciales de señalamiento por terrorismo y de deportaciones masivas de los Estados Unidos, más lo propio del autodaño que se está provocando poco a poco a Estados Unidos con esas mismas políticas a todo mundo. Pues en el escenario de incertidumbre, crecer 1.2 es ¡wow! Seguimos vivos. Actividades primarias cayeron trimestral y es preocupante porque si no hubo huracanes, si no hay presiones en precios, si no hubo un problema de sequía, ¿por qué carajo se cayó trimestralmente las actividades primarias? Anual sube 2.6, gracias, nos rescatas el anual, pero trimestral está complicado. Secundarias, suben 0.7 trimestral, énfasis marcado manufactura, que acabamos de hablar de ello, para junio. Con un dato de abril y de mayo, pues hay entre azul y buenas noches. Pero construcción y electricidad y minería, pues en la calle de la amargura, ¿no? Y terciarias suben 0.8 trimestral y ya lo vimos, gracias a las menudistas, porque las mayoristas están muertas. Entonces, sube 1.8 anual terciarias. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el Producto Interno Bruto, 1, sale mejor de cualquier cosa que se hubiera esperado. Todo el mundo creíamos que podríamos estar en recesión, no pasamos a recesión. Digo, yo no tanto, pero bueno, vamos a incluirnos en el paquete. Sí creí que vamos a estar mucho más estancados y fue mucho mejor, pero lo hemos venido comentando. O sea, están tan fuertes las amenazas. Si no pasa nada al extremo negativo como las amenazas lo cantan, pues la gente tiene que seguir trabajando y entonces las órdenes de compra llegan, ¿no? Y así como hay maquilas que están dejando empleados o incluso algunas cerrando, hay otras que están contratando. Así como hay órdenes de compra de maquilas, hay otras que están redistribuyendo su estructura de operaciones globales y dicen, aquí en estas vamos a operar para tales mercados que no tenemos problemas y los mercados que tenemos problemas, pues allá los dejamos para después o en otros lugares, ¿no? Entonces, estamos adaptándonos, pero de nuevo, crecer 0.6 trimestral, digo, el escenario de recuperación del ciclo más óptimo 2022-2023, las tasas de crecimiento más bajas eran de 0.8%. Las normales eran de 1, 1.5, en el mejor de los casos 1.5. Entonces, crecer 1.6 es como una tercera parte del mejor momento de aquel ciclo. Y hacia atrás era de 2%. O sea, todos los últimos 40 años del neoliberalismo era de 2%. Entonces, esto no es nada bueno. Y 2, en el entorno de un escenario de exuberante explosividad. Entonces, no es bueno, pero está bien. 2, en datos corrientes, la economía creció 35.8 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Datos de pesos de hoy, 35.8 billones de pesos. Al respecto, el sector de actividades primarias trae un movimiento de 1.3 billones de pesos en la aportación. Déjame ver si está la comparativa total. Sí. Primaria, 1.4 billones de pesos. Secundarias, 11.3 billones con 7.1 billones por parte de las manufactureras, que es el 21% de la economía. Las primarias es el 4.2, ¿no? Es cuando la manufactura se desacelera como está, aunque crezca, pues ayuda mucho, pero desacelerada perjudica. La agricultura, por más que crezca, no ayuda tanto porque su significancia en la economía total es baja. Actividades terciarias, que es el 62% de la economía, pues ahí traes 2.9 millones con mayoristas, con todo lo detrimentado, 3.5 billones con menudistas a 10% y 2.7 millones de transporte correos. Servicios educativos, 1.2 billones y actividades gubernamentales, 1.1 billones. Entonces, pues el escenario lánguido.
en la realidad. ¿Qué dijo IMEF al respecto? Bueno, nada, porque estos datos que les estoy dando salieron en la mañana y la conferencia fue el martes, pero bueno, ¿qué dijo IMEF el martes? Número 1, el PIB sí se considera que iba a crecer y es un desempeño débil para el año. Se espera que el año vaya a crecer 0.4, o sea, lo cual, como julio, que ya lo dijo Joae, como julio y agosto, que el indicador IMEF muestran detrimentos de desaceleración, no de recesión. 1, podemos decir que no va a haber recesión, en principio, como creemos. Y 2, que va a estar terrible el año de estancamiento. 2, la inflación sí se cree que pueda quedar en el 4% y por ende la política monetaria en 7.25. 3, el tipo de cambio 19.70 apreciado, y eso ayude un poquito a las cosas. Y el dato del INSS se prefirió no tocar porque como tuvo 1.2 millones de trabajadores crecidos por el registro de las plataformas, ya sabe, de transporte y de entrega a domicilio, pues altera el dato de un empleo que no creció, o sea, nada más se cambió de registro, ¿no? Hay un problema con el tema de inversiones en función al tema energético, ya sea por AMSA con sus averías, con CFE con sus apagones en Michoacán y generando conflictos en Veracruz también, para el puerto de Veracruz, que pueden traer problemas en la inversión hacia el resto del año. Y obviamente destaca un CFE con un problema de inversión. Tienes transmisión, tienes distribución y otras actividades de CFE. Recordemos que se había dividido en 7 empresas y luego ya se volvió a fusionar. Y se aferran a colgarse en generación cuando lo podían delegar a terceros. Y transmisión, que constitucionalmente son monopolio, pues no le quieren meter. Entonces, ¿cómo vamos a poder lograr inversión que requiere electricidad si no hay transmisión? O sea, no llega la electricidad a los lugares, ¿no? Ese es el planteamiento crítico de IMEF al punto concreto. Y finalmente, pues el desabasto de combustible por los problemas con proveedores, pues empieza a resolver la problema macroeconómica de Pemex, pero al final del día el problema microeconómico está. Y eso puede traer problemas importantes a las actividades que sí son productivos, cuando le sigue metiendo además dinero a las actividades que no son productivos, como la refinación. Expectativas de IMEF del mes de agosto para el cierre de 2025, 1, PIB 0.40%, inflación 4%, balance público tradicional 3.90, que es lograr meta para este año para calificadoras, y 3.5 en 2026. Tasa de política monetaria 7.25, tipo de cambio 19.70, cuenta corriente 0.70 negativo. Para el año 2026, 1.30% en PIB, inflación 3.80, balance público tradicional, voy Arturo, 3.50 negativo, política monetaria 6.75, empleo 300,000, tipo de cambio 20.40 y cuenta corriente 0.90. Así las cosas, la economía estancada, pero del lado positivo del umbral. Nos vamos, buen fin de semana, nos escuchamos el lunes en punto de las 4. Gracias, Arturo, pásenle excelente. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.